Estamos en comunicación telefónica con Facundo Jaime, que es vocero del observatorio de SECAETRA. SECAETRA, bueno, es una asociación civil sin fines de lucro que nuclea a pequeñas y medianas empresas que proveen de equipamientos tecnológicos y hoy, por más que nunca, para hablar sobre el tema de lo que tiene que ver con la seguridad vial, ¿no? Y hoy dos temas que nos abocan para hablar con Facundo. Uno tiene que ver con la circulación por banquinas, tan común que se ve en todos lados los fines de semana largos, extra largos, vacaciones principalmente. Y otro tema de para qué se usa la bocina y para qué no debe utilizarse. Dos temas para charlar en este primer encuentro con Facundo. Facundo, un gusto saludarte, ¿cómo estás? El gusto es mío, muy bien. Tal cual, como bien decías, nosotros desde el Observatorio Vial de SECAITRA tratamos de encarar este tipo de análisis. En este mes hemos tocado principalmente la cuestión de la banquina. Como bien decías, empieza a hacer calor, ya estamos acercándonos cada vez a la época de veraniego, a la época en donde mayor movimiento turístico tenemos en el país en las rutas, y la realidad es que vemos que en las fechas clave, en los cambios de quincena, y por sobre todo en los fines de semana largo y cuando las zonas turísticas comienzan a mostrar más movimiento, lo que venimos notando de un tiempo a esta parte es que se hace un uso y abuso de lo que es la banquina. Entonces entendimos que era una buena oportunidad para tratar de charlar, comentar y llegar al radio escucha para tratar de un poquito, primero y principal, dejar claro cuál es la función que la ley de tránsito establece para la banquina y principalmente tratar de desconectar la idea de que la banquina es un carril más. Entendemos que en muchas ocasiones el conocimiento o no conocimiento de la norma es lo que hace que esta conducta sea A o B, digamos. Entonces, generalmente en nuestros estudios tratamos de consultar o indagar mínimamente cuál es el conocimiento con respecto a la norma. Entonces, en este caso, en el estudio de este mes, lo que preguntamos fue al encuestado, digamos, si era usuario de la banquina, si voluntariamente tenía esa conducta, y los resultados no fueron malos. La realidad es que casi el 80% ha admitido que no circula por las banquinas, pero acá también te hago un asterisco, ¿no? Cuando a nosotros nos toca hacer este tipo de encuestas y de sondeos, vemos que cuando la pregunta es autorreferencial, quizá son los encuestados, digamos, cuando encuentran que su conducta está bajo la lupa, por ahí son un poco más, tienden a ser un poco más cautos con las respuestas. Ahora, quizás si hubiésemos preguntado lo mismo sobre lo que observan del prójimo y de su entorno y el contexto, seguramente no hubiese sido que ese 80% admitiese que no ve que se utilicen las banquinas como un carril más. Entonces, ¿qué te quiero decir? Casi que es unánime que el conocimiento de la norma prohíbe la circulación en la banquina. Pero esto no deja de ser un dolor de cabeza. ¿Por qué? Porque independientemente de que la banquina es un espacio que la autoridad de aplicación ha tenido la previsión de dejar a la vera de los caminos para detenciones completamente excepcionales y siempre con una señalización correspondiente. Estamos hablando de las valijas que deben llevar todos los vehículos, de si tienen que descender del vehículo utilizar el chaleco refractario, hacerse bien visible. ¿Por qué? Porque si entendemos que la banquina es un lugar para detención excepcional, si nosotros utilizamos ese carril como un carril más, y no solo que lo usamos para circular, sino que muchas veces se utiliza para sobrepasar a los dos carriles que sí son los reglamentarios, ahí es donde vemos la situación de riesgo y de inseguridad vial más latente. ¿Por qué? Porque si a mí me quieren pasar por la derecha y tengo un camión detenido con doble acoplado, claramente si la persona no vio ese camión detenido, es muy probable que si colisiona prácticamente firme una sentencia de muerte, porque chocar con un camión detenido de doble acoplado, un vehículo sedán 4 puertas normal, a una velocidad promedio de entre 60 y 80 kilómetros por hora, estamos hablando de un siniestro como mínimo con lesionados graves y de ahí para arriba, ¿no? Claro, habría que remarcar que la utilización de la banquina es excepcional para casos de, ante una llamada o un accidente, puede tener vía libre, por ejemplo, bomberos. La norma, la ley de tránsito dice que es para detenciones excepcionales, o la ley de tránsito habla de vías de escape para policía, bombero o ambulancias. Es decir, cualquier vehículo que no sea un vehículo de bomberos, policía o ambulancia, la circulación debe ser restringida o nula. Lo que podría llegar a ser un vehículo particular es detenerse
porque tiene un desperfecto mecánico o porque las condiciones han obligado a que se detenga, pero de ninguna forma y bajo ningún tipo de contexto un vehículo particular puede circular continuamente a una velocidad sostenida durante varios metros o mucho menos kilómetros sobre la banquina, que es lo que por ahí cuando se arman estas colas interminables de camino a la costa o de camino a los lugares más turísticos, ahí es donde se un poco pierde la paciencia y la gente tiende a circular por la banquina como si fuese un carril más. Esa es la conducta que hay que erradicar y es la idea que hay que tratar de dejar bien firme en la gente. La banquina no es un carril más. Facundo, quiero llevarte a otro tema. Si bien acá en Lobos es una ciudad chica, no ocurre tanto, pero cuando vamos a Buenos Aires o las grandes urbes, vemos el exceso de la utilización de la bocina, algo que también es molesto. Saquemos casos excepcionales para festejar un triunfo de algún partido de fútbol, alguna cosa, así como te digo, excepcional, pero también es otro elemento molesto que tiene una función en el vehículo, pero que tal vez no se utilice para lo que realmente está. La bocina es quizá uno de los casos testigos más importantes en donde el destino que se le da a la utilización nada tiene que ver con lo que prevé la norma. Obviamente todos sabemos que quizá el argentino promedio tiene esta cuota de poca paciencia, de irritabilidad, entonces es muy fácil tender a abusar del instrumento sonoro para tratar de apurar cuando me abre un semáforo y veo que el vehículo que está detenido delante mío no inicia el cruce. Entonces, acá es donde tenemos que entender que, si bien la bocina es un elemento comunicacional, es decir, la ley prevé que para evitar un siniestro o para anunciar una maniobra también de carácter excepcional y que pueda evitar un siniestro, en esos casos está correcto utilizar la bocina. ¿Por qué? Porque tenemos que pensar que para comunicarnos con el resto de los vehículos, la forma correcta son las señales lumínicas, es decir, si quiero girar, si quiero detenerme, si quiero cambiar de carril, será la baliza, serán los giros, pero de ninguna forma la bocina, ¿no? Entonces hay que tratar de entender que la naturaleza que le da a la bocina la Ley Nacional de Tránsito tiene que ver justamente con un carácter excepcional y siempre utilizarla para tratar de evitar un siniestro o un mal mayor. ¿Por qué? Porque quizás con la señal lumínica, es decir, con las balizas o los giros, dependiendo del caso, muy probablemente por el contexto y la situación, quizás los vehículos que me rodean no puedan llegar a entender mi intención, porque sea atípica o excepcional, ¿no? Porque, acordémonos, para evitar un siniestro, por ahí, si tenemos que hacer un cambio de carril o alguna maniobra un poco más intempestiva de lo normal, hay que tratar de anunciarla de otra manera, más allá de los canales habituales, que son los guiños, como recién hablábamos. Entonces, en esos casos, para evitar un mal mayor, está correcto el uso de la bocina. Y con respecto a la encuesta que ustedes realizaron, el 63% dijo que está permitido en zonas rurales, mientras que el 6% dijo que está permitido para anticipar una maniobra, el 11% para avisar a un conductor delante del cambio de semáforo, que es lo que hablábamos, que no es así, y el 6.7% dijo no saber o no contestar, ¿no? La realidad es que tenemos que entender que la mayoría de los conductores respondió correctamente. También resulta un poco llamativo que el 30% desconozca la norma. Si bien al momento de emitir la licencia de conducir todos tenemos que hacer un examen y estas cuestiones obviamente pueden ser consultadas o preguntadas por quien nos evalúa, está bueno que a los conductores, ya que tenemos varios años, de vez en cuando se nos refresque un poco. La educación nunca está de más, la concientización y entender que los preceptos, las ideas fundamentales que han puesto los legisladores en la Ley Nacional de Tránsito no son de carácter caprichoso, sino que se han hecho análisis, se ha trabajado mucho con derecho comparado, es decir, con cómo es la legislación en otros países, para tratar de tener, insisto, un idioma uniforme cuando estamos transitando o cuando estamos caminando en nuestro rol de peatón, y tratar de que todos hablemos el mismo idioma, porque acá el único objetivo tiene que ser llegar al destino y que ningún imponderable no nos lo permita. Manejarnos todos bajo una misma ley, cumplirla, que es lo excepcional, y sería, bueno, lo más óptimo para evitar todo tipo de situaciones que pueden llegar a ser, bueno, con resultados bastante negativos, ¿no? Hablamos de la circulación por banquinas, que puede ser peligrosísimo, y se lo ve habitualmente, especialmente en las rutas en época de vacaciones, como decíamos al comienzo, y el tema de la bocina también, la gente un poco la utiliza en demasía.
Facundo, nos gusta hablar con vos y el mes próximo estaremos hablando seguramente de dos temas más que estén dentro de la agenda y lo que la gente tenga como cuestionamiento para saber cómo desenvolverse en el momento de conducir. Estaremos a disposición, entonces, un gran placer esta primera salida y esperemos que las próximas también salgan igual de amenas que esta, ¿eh? Así que de mi parte un agradecimiento enorme, ¿eh?